va a mandar. El soberano Señor Todopoderoso. Y miren, estamos en Isaías 10 y voy a estar en la versión bíblica hoy, Palabra de Dios para Todos. Es la versión que voy a usar. No importa, usted coja allí la suya. No voy a ver los primeros 11 versículos, porque finalmente del 1 al 11 lo que está diciendo era, como ya los conquistaban los asirios, ¿se acuerdan? Los demás arribita, ahorita ya lo vemos en el mapa. Los asirios. Entonces los asirios empezaron a sacar sus propios decretos, normas, y eran todas injustas, era esclavizando a la gente. Y decretaban todo, y venga, y vamos a tratarlo así, vamos a hacer. Y esos tomaron la decisión de decir, venga, y vamos a ir por Judá, por los de abajo. Ya conquistamos a Israel del norte, a Siria y eso. Ahora vamos a ir por los demás abajo, por los de la tribu de Judá, allá cuya capital es Jerusalén. Entonces Dios dice, con que los asirios van a ir allá abajo por mi pueblo. Y ese pueblo, cuando fue desobediente a los asirios, no se los entregó. Más adelante, 130 años después, se los entregó, fue a los de Babilonia, que habían conquistado a los asirios, 130 años después. Por desobediente les dio 130 años para que cambiaran y no quisieron cambiar. Tampoco los de Judá. Y al final pasó todo eso. Entonces los de Asiria habían hecho esos estatutos, todas esas normas, se las daban de jueces y promulgaban todo eso solo en favor de ellos. Y eso es lo que dice versículos 1 al 11. Pero a partir del versículo 12 en adelante, Dios empieza a profetizar de la segunda venida con el profeta Isaías. Entonces, ojo, nosotros desde el capítulo 7, y de una vez les menciono hasta el capítulo 12, Isaías usa esos ejemplos reales que les estaban pasando para profetizar, sin saberlo él, la segunda venida del Señor Jesús. Él escribía y no sabía que estaba profetizando la segunda venida. O sea que capítulos 7 a 12 realmente son en esencia para el pueblo de Israel. Y muchas de esas cosas ellos no las entendieron y no las han entendido hasta la segunda venida del Señor. Porque para ellos no ha habido la primera. Para nosotros sí, hace 2000 años vino el Señor Jesús y para nosotros ya es el consejero, el príncipe de paz, el Padre eterno, él. Pero para el pueblo de Israel no ha llegado, el Mesías no ha llegado, ellos lo están esperando todavía. Y ese se refiere desde capítulo 7 al 12, todas esas profecías es solo para ese pueblo, no es para la iglesia, es para ese pueblo, para Israel. Entonces usted va a ver aquí unas coincidencias enormes que ya vamos a entrar a analizar. Porque esto es vigente, esto está ocurriendo hoy en día. Algo que escribió Isaías 700, casi 30 años antes de que naciera Jesús. O sea, esto lleva 28 siglos, 2800 años y pico además. Hace que se escribió esto que vamos a leer hoy. 2800, como 30 años. Hace que se escribió esto y es vigente hoy en día esto que dijo Isaías. Póngale atención. Entonces dice ahí a partir del versículo 12 y le está profetizando al suelo de Israel. Entonces dice, cuando el Señor haya llevado a cabo lo que se propuso hacer contra el monte Sión y Jerusalén, la segunda venida, él castigará luego la presunción y la arrogancia del rey de Asiria y el orgullo de su mirada, porque dijo, uy, yo soy esto. Entonces, ojo, cuando se propuso hacer contra el monte de Sión y Jerusalén, él castigará luego la presunción y la arrogancia del rey de Asiria y el orgullo de su mirada. Porque ese rey, el de Asiria, dice, yo he hecho esto porque soy poderoso, sabio e inteligente. He acabado con las fronteras de los pueblos y he saqueado sus riquezas. Como un toro he embestido contra sus habitantes. Y fuera de eso dijo, y no me va a quedar grande Judá, voy a ir por ellos. Y se le olvidó al Señor Todopoderoso. Entonces en esa época ocurrió eso. Pero esto que habla aquí del monte de Sión y Jerusalén es de la segunda venida del Señor. Y allá vamos a ver qué le va a ocurrir. Entonces, para poderlo entender bien, yo necesito que usted se concentre en el mapa
en estos mapas, aquí, y veamos. Lo puse grandecito. Esto es lo que hemos visto, el del lado izquierdo, ¿se acuerdan? Vean, aquí estaba Damasco con Siria, aquí estaba Samaria, que quisieron conquistar ¿a quién? A Jerusalén. Y resulta que a estos de aquí, esos que acabo de mencionar, los conquistaron ¿quiénes? Los de Asiria, los de arriba. ¿Listo? Y ahorita lo que acabamos de hablar se refería a esa Siria, esta, que está ahí arriba, que conquistaron esos y dijeron eso, vamos a ir por más abajo hasta Jerusalén, vean, queremos ir a por todo esto, Jerusalén, Berseba, todo eso ahí bien abajo, toda la parte de Judá, por eso también vamos a ir. Y el Señor Dios le dice, espere tantico, déjeme porque falto yo. Entonces eso que usted está viendo en el lado izquierdo, ahí, mírelo ahora en el lado derecho, es eso que está en este recuadrito. Todo eso del lado izquierdo es esto. Entonces usted ve allá, hoy esto que está del lado derecho en colores es hoy en día. Y ese recuadro es el que usted ve ampliado del lado izquierdo, lo que está aquí en el recuadro negro. Entonces, ojo, mire, esto donde está la manito, todo eso es Israel completo. Yo les decía que eso no es más grande que Cundinamarca, eso es chiquito, geográficamente chiquito. Y aquí hoy en día está la Siria de hoy, la Turquía de hoy, Irán de hoy, Irak de hoy, aquí arriba Armenia, etc. Y aquí esta parte amarillita es el sur de Rusia. Si ve a Rusia aquí toda amarilla, toda grandota, llega hasta allá al final. Y resulta que toda esta región es lo que antiguamente, que usted del lado izquierdo en el mapa, ve como ¿qué? Como Asiria, los que habían esclavizado a Israel del norte e iban por Judá, por los del sur, todos estos. Estos hoy en día, si usted se pone a analizar y dice, ¿qué está pasando geopolíticamente allá en el Medio Oriente? Usted va a escuchar en las noticias que dice que Turquía, aquí, está aliado con Rusia, con Siria, con Irak y con toda esta parte de Irán para ir a fregar ¿a quién? A Israel. Y lo quieren bombardear. Inclusive aquí Egipto. ¿Sí ve Egipto aquí azulito? Allá está el Líbano está en Egipto. Y todos esos están juntos ahí para querer a estos chiquiticos. Si estos chiquiticos, esto es Israel. Pero esta región del norte, de acá de arriba, era lo que antiguamente era ¿qué? Asiria. Hoy vienen siendo ¿qué? Vuelvo y repito, Rusia, Turquía, Irán. Y ya Rusia y esos ya se tomaron a Siria. Y Estados Unidos dejó sus defensas, su ayuda que tenía con los sirios y se fue de Siria. Y entonces Rusia ocupó esas bases militares y tiene sitiado a Siria. Irak está ahí preparando sus bombas. Y por eso Israel se la pasa mirando a ver cómo ataca las bases nucleares de Irak, porque todos esos conforman la antigua ¿qué? Ese rey del que hablaba Dios. Todos esos quieren fregar ¿a quién? A Israel. Desde allá está escrito. Y en la gran tribulación, o sea, en los 7 años de la tribulación y gran tribulación, en esos 7 años lo van a lograr y van a mandar bombas y todo eso y van a fregar a Israel y Israel va a quedar reducido a muy poquita gente. ¿Listos? Entonces, eso que está escrito hace más de 2800 años del lado izquierdo está vigente hoy en día. Y esto usted lo encuentra ampliado en Ezequiel 38 y 39, capítulos 38 y 39. Pero de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces él está diciendo a esa región del norte, ahí donde está la manito, que era la antigua Siria, lo siguiente. Ahora sí está ubicado. Listo. Entonces le está hablando hoy. Le está hablando a Rusia, Turquía, Irán, Irak, a todos esos, incluyendo a quién, a Egipto, y les dice, voy a volver a leer, ya ha entendido usted el mapa. Cuando el Señor haya llevado a cabo lo que se puso a hacer contra el monte Sión y Jerusalén, es decir, permitir que bombardeen toda esa región de Israel, Él castigará luego, va a dejar que lo haga,
pero él castigará luego la presunción y la arrogancia del rey de Asiria, que viene siendo ¿quién? Rusia. Ese es el rey de todos esos ahí, ahorita, hoy en día, al rey de Asiria. Y el orgullo de su mirada, porque ese rey dice, yo he hecho esto porque soy poderoso. Parece escuchar uno a Putin, ¿sí o no? Sabio e inteligente, esas son las características de él. Ha acabado con las fronteras de los pueblos, claro, él ha dicho por Siria, mire todo lo grandote que es Rusia, y fue por Siria, y quiere todos esos, cogerlos, todas esas fronteras, él quiere eso, y ha saqueado sus riquezas, como un toro ha embestido contra sus habitantes. ¿Sabe usted que se ha bajado aviones de pasajeros y todo, enteros, y nadie le dice nada? Porque además tiene la mayor parte del gaseoducto está en Rusia, y cuando hay época de frío es el que alimenta casi toda Europa y parte de aquí del Asia. Entonces, donde le lleguen a cancelar algo a Rusia, le suspende el gas, y sabe lo que es un invierno en pleno frío, sin gas ni nada. Entonces dice, allá toda esa región, todos esos que están aliados, Turquía, toda esta región que ya vimos de la izquierda, dice desde ahí. Entonces, ha embestido contra sus habitantes. Sigue, versículo 14. Como el que mete la mano en un nido abandonado. Dice, me he apoderado de toda la tierra. Así se cree Rusia. Me he apoderado de toda la tierra. No hubo ni siquiera quien diera un aleteo o abriera el pico y chillara. ¿Puede el hacha pretender ser mejor que el leñador? O sea, los pájaros disparándole a las escopetas. Y la sierra más importante que el aserrador, como si el bastón pudiera controlar al que lo levanta, o la vara al que es más pesado que la madera. Y de aquí sale el título de la prédica, verso 16. Por eso el soberano Señor, quien Dios Todopoderoso, va a mandarles una plaga a sus imponentes guerreros, a toda esa gente. En vez de darles honra, les va a mandar fuego consumidor, como de llama ardiente. Y eso fue lo que vimos en Apocalipsis. ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesús llegue y toque tierra. Y aquí empieza a hablar del famoso Armagedón. Cuando él toca tierra, ese Armagedón. Y dice, la luz de Israel, allá en ese pueblito chiquito que ya vimos en el mapa, se convertirá en fuego, y su santo Dios en llama, en un solo día, el día del Señor, cuando él pise tierra por segunda vez para nosotros, ¿no? Porque para estos israelitas no ha llegado todavía. Él consumirá y acabará con todos sus matones y espinos, es decir, con el falso profeta, con la bestia, con todos estos que no salen de esos pueblos que acabamos de ver. De allá va a salir en alianza con Europa. La gloria de su bosque y de su jardín serán completamente destruidas. Quedará como un enfermo consumido por la enfermedad. Eso es lo que les va a pasar a todos estos. Verso 19. Serán tan pocos los árboles que quedarán en pie, que hasta un niñito podrá contarlos. Ay, mire tantos arbolitos de todo ese bosque, mire tantos. O sea, el Armagedón. Ese día, los pocos que quedaron de Israel, ¿se da cuenta? Van a quedar pocos de Israel. Y los sobrevivientes de la familia de Jacob. ¿Se acuerdan las 12 tribus de Jacob? Sus 12 hijos, empezando por Rubén y terminando por Benjamín. José y Benjamín, muy bien. No confiarán ya más en el que los abatió, sino que confiarán completamente en el Señor, el Santo de Israel. Ahí sí van a confiar, porque antes no confiaban en Jesús, para él no había venido. Pero en esta segunda, en esto que sí se va a dar, ahora sí, confiamos completamente en el Señor. Ahora sí es Señor, 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 porque no te habíamos reconocido como Señor, como el Santo de Israel, no te habíamos reconocido como el Emanuel, como el que está con nosotros, como Jesús el Salvador. Hasta ese día, ahí sí, ya cuando casi no queda nadie. Los que queden, verso 21, regresarán ahora sí al Dios Todopoderoso. Los pocos que quedaron de la familia de Jacob, de las 12 tribus que van a quedar pocos allá al final de la gran tribulación. Pero ese pueblo queda.
porque es el pueblo escogido de Dios y no lo van a acabar, a pesar de que lo bombardeen todos estos. Porque aunque sean tan numerosos como la arena del mar, acuérdense, Israel en la tierra, Dios se refiere en la Biblia a ellos como la arena del mar. Y a nosotros, su iglesia, se refiere a nosotros en la Biblia como las estrellas del cielo. El pueblo escogido, la arena del mar. El pueblo adquirido por sangre, usted y yo, las estrellas del cielo, para que sepa diferenciar en la Biblia. Entonces dice, porque aunque sean tan numerosos como la arena, solo unos pocos regresarán. ¿Quiénes? De Israel. Por eso es que la iglesia no está aquí, porque no dice las estrellas del cielo, dice la arena del mar. O sea, el pueblo de Israel. Solo unos pocos regresarán. ¿Se acuerda cuando él dijo, huyan al campo y no se dejen marcar, no se dejen poner el 666? Es solo unos pocos regresarán. Dios ha determinado que el país sea destruido. Él permitió, va a permitir que Israel sea destruido por todos estos. Se hará justicia de una manera abrumadora con la segunda venida del Señor. Eso lo vimos en Apocalipsis. Porque el Señor Dios Todopoderoso allá trae destrucción total sobre todo el país, tal como lo ha decidido. Él lo decidió, ¿por qué? Porque ese pueblo fue, ¿qué? Desobediente, porque no lo reconoció nunca como Señor. Solo lo va a hacer cuando pase esto que está cerca para suceder. El día y la hora no sabemos cuándo empiezan. Sabemos que son 7 años, no sabemos cuándo empiezan. Están cerquitas, sí, porque todas estas cosas, todo esto se está dando. Y cuando llegue al final de los 7 años y queden solo unos pocos, ahora sí, Señor Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. ¡Ay! Diría mi mamá. ¡Ay! Vean, aquí hace mi mamita con las manos. ¡Ah, vaina! Menos mal, yo ya lo tomé hace 8 años. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y entonces dice aquí, ponga la atención. Ver, verso 24. Esto es muy emocionante. Así que el Señor Dios Todopoderoso dice esto. Mire lo que él dice. Desde allá, desde Isaías. Ah, esto es muy hermoso. Pueblo mío que vives en Sión, no le temas a Siria. Ya usted sabe quién es Asiria hoy en día, ¿no? Esos, esa misma región ahí, no le temas. Está diciendo al pueblo del, ¿a quién? A los israelitas. Si estos leyeran bien estos, yo no. Dice, puede que ella, quien Asiria, todos estos que están reunidos, ya saben ustedes quiénes, te golpee con su vara y alce su bastón contra ti, como hizo con los egipcios. Pero ya pronto se terminará mi furia y mi castigo contra ti por haber, ¿qué? Por haber matado al dador de la... Mejor dicho, por haberlo puesto en una cruz, porque no lo mataron. Él fue sepultado, resucitó y ascendió. Pero ya todo esto se terminará mi furia y mi castigo contra ti. Y en mi ira los destruiré a ellos. ¿A quién? A esos pueblos que mencionamos. A Rusia, Turquía, Irán, Irak, Siria, todos esos. Todos los que se fueron en contra de Israel. El Señor Todopoderoso la castigará. ¿A quién? A esa Siria. Como cuando derrotó a Madián en la roca de Oreb. Eso está allá en Jueces. Dios extenderá su bastón sobre el mar y lo usará como hizo contra Egipto. ¿Se acuerdan que abrió el mar rojo? Ese día, ¿cuál día? El día del Señor, la segunda venida. Se te quitará la carga que llevas en los hombros, le dice al pueblo de Israel. Y el yugo que te pusieron en el cuello será destruido. El enemigo ha llegado a Ayat, ha pasado por Migrón y guarda en Micmas sus suministros. Ha cruzado el vado y dice, acampemos en Geba. Ramá se atemoriza al igual que Gibea, de donde Saúl salió huyendo. Da gritos Bad-Jalim, oye los Lais, responde Anatot. Mandema se bate en retirada, los de Gebín busca esconderlo. El enemigo se detendrá en Nob, extenderá amenazante el puño ante el monte de Sión, la colina de Jerusalén. Esta es la bestia, ¿no? Allá con el falso profeta. Se detendrá y no extenderá amenazante el puño ahí en la segunda venida. ¿Qué? Allá están ellos. Y ya el Señor dice, versículo 33. Bueno, antes de llegar allá al versículo 30, todo eso que dije desde el versículo 28 hasta el 32, todo eso son ciudades. Migrón, Mignas, Geba, Ramá, Galín, Lais, todo eso son ciudades
que quedan al norte de Jerusalén. Haga de cuenta que usted está aquí en Bogotá. Son pueblitos o ciudades que quedan así como Chía, Cajicá, Zipaquirá, cerquita de Bogotá. Y colindan ahí al norte con Bogotá. Lo que pasa es que cuando el Señor Jesús llega en el Armagedón, hasta esas ciudades va a cubrir el golpe cuando él pise tierra, como si cayera un meteorito ahí en Jerusalén y va a sacudir hasta estos pueblitos cercanos, estas ciudades cercanas, y hasta está diciendo que va a cubrir esa pisada del Señor Jesús y va a quedar todo eso destruido. Por eso los que se van a salvar israelitas eran los que no estaban ahí en Jerusalén, pero como la bestia y el falso profeta van a coger, ¿se acuerda que se sienta en el templo ahí? Que hicieron los israelitas, el próximo que van a construir ellos, ahí se va a sentar en la bestia y va a profanar esos lugares sagrados, ahí va a pisar Jesús como un Armagedón y todo eso sale a volar. Por eso los que regresarán después son los que se fueron al campo, los israelitas que hicieron caso y no se dejaron marcar ni nada. Y entonces todo, hasta de esas ciudades va a llegar el estallido, cuando llegue y pisa tierra, ¡bum! Eso es como si fuera una bomba. Pastor, y llega hasta donde Cajicá, Zipaquirá, sí, arrasa con todo eso. Ay, así es la cosa. Sí. Por eso dice, repito, verso 32, el enemigo se detendrá, extenderá amenazante el puño hacia el monte de Sión, hacia la colina de Jerusalén, ahí donde va a llegar Jesús a pisar y se producirá el Armagedón. Verso 33, ojo, el soberano Señor Todopoderoso violentamente desgaja las ramas. Eso es el Armagedón. Los árboles más altos son cortados y los más elevados son derribados, como una bomba nuclear. ¡Bum! Corta con un hacha lo más denso del bosque. Quita todo de ahí. Nada, por eso dice que después un niño podía llegar y contar, y mire, quedaron 3 arbolitos. ¿Quiénes los que huyeron al campo? Los que le hicieron caso al Señor en su palabra y no se dejaron marcar con el 666. Y ahí se produce eso. Y entonces será cuando ellos entiendan lo que vimos en la diapositiva anterior. ¡Ay, el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel! Ahora sí, ¿no? Ahora sí llegó como rey, porque mire cómo llegó y como lo estaban esperando, el militar con su bombazo, con su ejército que somos nosotros, y rae con todos estos. La antigua Siria, que hoy en día es eso, Rusia, Turquía, Irán, Irak, Siria, y abajo, el Líbano, en Egipto, todos esos. Rae con todo, acaba con todos ellos. Y los manda al lago de fuego a la bestia y al falso profeta. Y a los demás, a los que se dejaron marcar y queden vivos de todo esto, al lago de fuego. Y solo quedan ahí los que no se dejaron marcar. Y algunos de ellos serán, ¿qué? Israelitas. Otros tantos que sí, vivían en el campo, estaban allá y no tuvieron velas en este entierro. Y esto es para este pueblo. Todo por no hacerle caso a Isaías desde esa época. Le hubieran hecho caso a Isaías y cuando vino Jesús lo hubieran reconocido a él como su rey y soberano Señor. Nada de esto les hubiera pasado. Pero nada, va a llegar, porque esto no ha sucedido, está próximo a suceder. Hasta que pase todo esto, para que lo reconozcan a él como el Santo Israel. A Jesús, el Salvador. Ahora usted ya entiende. Después de esto, de Isaías 10, el versículo que aparece en Juan, que es el que está aquí al lado derecho. Mire, ahí donde dicen Cristo Iglesia Colombia, eso que está ahí, al lado superior derecho. Juan 1, versículos 10 y 12. En el Evangelio de Juan, mire cómo dice, verso 10 del capítulo 1 de Juan. El que es la palabra, ¿quién es ese? Jesús. Jesús es la Biblia misma, la palabra, las escrituras, es Jesús mismo. El que es la palabra, ya estaba en el mundo, claro que estaba en el mundo desde la creación, desde antes de la creación del mundo estaba Jesús. Él fue el que dijo, hágase la luz, hágase el día, hágase los animales, los peces. Él creó el mundo, el que es la palabra, él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció, el mundo no reconoció a Jesús. Verso 11, vino al mundo, se bajó del cielo en obediencia al Padre, mire, vino al mundo que le pertenecía,
¿A quiénes? Al mundo, le pertenecía a él, ¿cierto? Toda la tierra, porque él es el dueño. Él la creó, él es el dueño. Venía aquí a este mundo que le pertenecía. Y a la gente, fíjese, a la gente que él había escogido, ¿a quién? A Israel. Pero mire, pero su propia gente no lo aceptó. Vino a este mundo que es él es el dueño, y a su propia gente, a los judíos. Pero ellos, ese pueblo de Israel, mire, pero su propia gente no lo aceptó. No lo aceptó como Señor, como Rey, no lo aceptó. Eso es lo que hemos estado viendo. Pero a los que lo aceptaron, esos somos usted y yo, porque no somos judíos, y nosotros sí lo aceptamos. Bueno, falta ver que lo haya aceptado usted, ¿verdad? Como Rey soberano de su vida, ¿no? Y le hace caso en todo. Pero a los que lo aceptaron como Señor y creyeron en él como el Hijo de Dios, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso es que usted tiene un derecho, una potestad, un poder dado por Dios para poderse llamar hijo de Dios. Y yo solo soy hijo de Dios si pasan esas dos cosas. Lo aceptaron y creyeron en él. No solo creyeron en él, lo aceptaron como Señor. Eso dice el 12. Pero a los que lo aceptaron y creyeron, las dos cositas, porque esos también creyeron que él era un profeta, pero no lo aceptaron como Señor ni nada, y pasó todo esto. En cambio, a los que lo hemos aceptado y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro hermano mayor y que nosotros somos sus hijos adoptados por el sacrificio que él hizo, y por ese sacrificio le vamos a obedecer porque él es la palabra misma. Aquí dice que él es la palabra misma. Le vamos a decir, a ratificar una vez más que sí lo aceptamos y lo recibimos y creemos en él como nuestro Señor y nuestro Salvador, llamado Jesucristo, y lo hacemos con un fuerte amén.